Hola hermanos, bienvenidos a esta transmisión en vivo donde Dios va a hablar. ¿Estás dispuesto a escuchar? Déjame decirte que hay tres formas en las que escuchamos. Uno, la escucha biológica, donde solamente percibimos lo que escuchamos. Dos, la escucha selectiva, donde tú escuchas lo que tú quieres oír y donde te escuchas a ti mismo. Y tres, la escucha funcional, la efectiva, donde ponemos toda nuestra atención, nos callamos y escuchamos lo que la otra persona tiene que decir. Hoy te animo que dispongas tu oído y toda tu atención para escuchar lo que hoy Dios tiene para ti. Acompáñeme, por favor, a Salmos capítulo 127, verso 1. Salmos capítulo 127, verso 1. Por ejemplo, yo he estado en lugares donde se supondría que se debe predicar la palabra de Dios, pero es un lugar donde simplemente hay buen entretenimiento. ¿Es malo que haya entretenimiento dentro de la iglesia? La respuesta no. El tema tiene que ver que hay un exceso de entretenimiento en estos lugares. De repente he estado en este tipo de lugares donde se habla mucho acerca de negocios al interior finalmente y no se está predicando. Todo lo que tiene que ver con miembros no se le trata como un miembro, como un creyente, sino se le ve como un objeto finalmente de negocio. Hay otros lugares donde he estado que son finalmente clubes sociales. ¿Es malo practicar el ser social dentro de la iglesia? La respuesta es no. El tema otra vez tiene que ver con el exceso finalmente de que se convierta en ese tema de un club social. O un lugar para ir a encontrar esposo, para ir a encontrar esposa, para ir a encontrar novio, para ir a encontrar novia. ¿Es malo encontrar un esposo, una esposa en la iglesia? No, pero cuando todo el interés está basado finalmente en llenar esa expectativa, dejó de ser una iglesia para convertirse en una aplicación de citas. De repente en estos lugares no hay alabanza y no hay adoración, pero sí hay conciertos. Y hay una gran diferencia entre practicar alabanza y adoración a que sea un lugar donde finalmente hay conciertos y la atención finalmente está en el hombre y no está tampoco en el Señor. Lugares donde se idolatra al hombre y finalmente lo que diga cierta persona desde un púlpito es lo que es y no podemos cuestionarlo. Cuando nosotros estamos llamados a escuchar lo que dice Dios, a escuchar la palabra del Señor y finalmente no escuchar opiniones de hombre, sino escuchar lo que dice la palabra del Señor. En estos lugares se practica la condenación. Una cosa es confrontar y exhortar a las personas y otra práctica muy diferente es que en estos lugares que fingen ser iglesia se dedican finalmente a condenar a las personas, a criticar y a juzgar. Y eso tiene que ver porque a la gente se le olvida amar la verdad y pone por encima de la verdad las doctrinas. Y las doctrinas sin el fundamento del amor, de la justicia, de la verdad o de la santidad, siempre van a herir y van a lastimar a las personas. En estos lugares no se practica la verdad, sino se practica un libertinaje. En estos lugares no se practica un tema de orden, sino se practican temas de desorden. Yo recuerdo hace muchos años que estando en uno de estos lugares, invitaron a un grupo norteño a entonar algunos cantos de manera aparente al Señor. Y yo comencé a escuchar este canto y este canto decía: cuando venga la gran tribulación va a aparecer la bestia y su nombre es el 666. Y este lugar, yo me sorprendía porque toda la gente cantando y bailando que cuando venga la gran tribulación va a venir la bestia a corretear a la gente y su nombre es el 666. Y de repente la iglesia le decían estos cuates: ahora diga usted 666. Y todos 666. No tenía nada de espiritual, no tenía nada de bíblico, no tenía nada que ver finalmente con el Señor. Pero toda esa gente seducida y finalmente dormida. ¿Por qué? Porque ese lugar no era una iglesia. Era todo menos finalmente una iglesia. Yo he ido a lugares donde se practica mucho el activismo. Un activismo social. Y si bien la iglesia está llamada a tener actividades sociales para bendecir a los de afuera, como dijo el Señor Jesús, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello.
Y entonces las iglesias se volcan y están convertidas en estar haciendo cosas para allá sin llegar a cumplir uno de los llamamientos y propósitos de la iglesia. Y el llamamiento y propósito de la iglesia que voy a estar enseñando en esta semana, uno de ellos tiene que ver que usted sea capacitado espiritualmente y bíblicamente. Y al que está a tu lado, oye, ¿qué tan capacitado estás espiritualmente y bíblicamente? Si usted no ha tenido crecimiento, si usted no ha tenido avance, si usted no ha tenido discipulado, y usted que me está viendo tiene que ver que entonces probablemente el lugar donde usted se encuentre no sea finalmente una iglesia. Hay lugares en estos puntos donde la atención no está para apoyar al creyente en su crecimiento y desarrollo, sino está basado en los números. Vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer. He ido a iglesias que no tienen un templo y finalmente son iglesias, y es parte de lo que usted sabe. Entonces básicamente me voy a dedicar un poquito a hablar de la doctrina de la eclesiología, y voy a hablar aparte del propósito, del llamado y varias cualidades y características que una iglesia saludable en determinado momento requiere estar practicando. Dice entonces el Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Se puede edificar entonces una casa. La casa normalmente es sinónimo de iglesia. Así también la conocemos como la casa de Dios, es lo mismo. Entonces, si el Señor no está edificando una casa espiritual, si el Señor no está edificando la iglesia, en vano se trabaja. Puede ser que muchos de estos lugares que acabo de mencionar, que parecen iglesia, el Señor no esté edificando ese lugar. Y yo creo que ese es uno de los puntos preocupantes y ocupantes de cualquier pastor. Realmente verificar que Dios sea el que está edificando la casa y que no sea el hombre el que está construyendo su propio templo, el que está construyendo su iglesia a su manera. Yo creo que han visto un poquito esos extremos últimamente gracias a TikTok, YouTube o cualquier red social, donde de repente sale el pastor y le dice a alguien, es que, ¿cómo puede ser posible que nada más me juntaron $200 de regalo de cumpleaños? Dijo uno en un video y otro lo graban. Dice, no puede ser posible que no pueda recibir yo un buen regalo. No puede ser que yo no pueda disfrutar de un Louis Vuitton o de un Gucci porque ustedes no se mochan. Y eso finalmente tiene que ver que este hombre está haciendo y construyendo una iglesia para él, pero finalmente no una iglesia para Cristo. Entonces, de entrada, pregúntese un momento, ¿quién está edificando su vida? Si la está edificando usted, o finalmente si Cristo está edificando su propia vida, ¿en base a qué usted hace toma de decisiones? Fíjese que este tema me parece de vital importancia, porque muchas de las personas que yo conozco menosprecian la iglesia. ¿Sabe de qué manera se menosprecia la iglesia? No asistiendo a ella, por ejemplo. Yo conozco un montón de personas de los presentes, y seguramente de los que nos están viendo, que cualquier situación es un buen pretexto y excusa para no ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no tiene revelación de la trascendencia y de la importancia de la iglesia para Dios. Tan es así que uno de los títulos y uno de los nombres de la iglesia se le conoce como la novia de Cristo, la esposa de Cristo, la novia prometida para Cristo. Entonces, si nosotros los que estamos aquí, en griego se pronuncia eclesia, diga conmigo eclesia. La eclesia tiene que ver con, la traducción es los que están llamados a salir. Eso significa eclesia. También significa asamblea, también significa congregación y también significa asamblea real. En este momento estamos en asamblea real. Y eso significaría que usted ubica que usted es linaje escogido, que es real sacerdocio, que es nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando la gente no tiene revelación de la iglesia, no tiene compromiso con la iglesia. De hecho, yo he escuchado un montón de gente que carece de esa revelación.
Y esa es una buena mañana para, como siempre, pedirle al Señor, dame revelación de que yo soy la iglesia y que finalmente todos los que estamos aquí reunidos somos esta iglesia, por lo menos a nivel local. Hay 3 tipos de iglesia de acuerdo a las Escrituras. 1, el cuerpo universal o el cuerpo general de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo general de Cristo. Hay iglesias en el continente africano, en el continente asiático, continente europeo, etcétera. En todos los continentes y países, el Espíritu Santo ha levantado iglesias. Nosotros somos parte del cuerpo espiritual, del cuerpo universal de Cristo. 2, hay iglesias locales. Nosotros somos una iglesia local que pertenece al cuerpo espiritual de Cristo. Por eso nosotros que hemos salido mucho a evangelizar aquí en el estado de Morelos y en otros lugares, vamos a sembrar la palabra en beneficio del cuerpo espiritual de Cristo. Yo no quiero que todos vengan a esta congregación, sino que se unan al cuerpo espiritual de Cristo. ¿Por qué? Porque mi cosmovisión es amplia en el sentido de que estamos trabajando para Dios y Dios tiene cuidado finalmente de la gente. Por eso también que hemos estado saliendo los últimos años y ya se acerca el día en que vamos a salir a evangelizar de nueva cuenta a nuestros vecinos, es precisamente para que se puedan añadir a esta iglesia local. Pero también la Escritura enseña que hay iglesias que están en casa. Nosotros que practicamos los grupos familiares o las células, refugios, células, iglesias de casa, sabemos que cada grupo familiar es una iglesia de casa y sabemos que finalmente el Señor tiene cuidado de estos lugares. Hace muchos años un muchacho me decía, y varios siempre son insistentes en este argumento, decir, es que la Biblia dice nada más un texto, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre y dicen, nada más lo dice una vez. Pero cuando nosotros comprendemos que somos parte de la iglesia, es inherente estar asistiendo a la iglesia. Ahora, tampoco vamos a entrar en el extremo de juzgar y condenar a alguien porque no venga los domingos. Es más, en mi reciente viaje me tocó ir a predicar a una iglesia que su culto dominical lo practica los lunes. ¿Están mal ellos? De ninguna manera, porque finalmente se están reuniendo para glorificar el nombre del Señor. Y de repente hay otras corrientes cristianas que dicen que el día que se debe guardar hay que hacer Shabbat, y entonces en nuestro calendario es el sábado. Pero nosotros descansamos finalmente en que todo aquel que se reúna el día que fuese, finalmente el Señor le va a bendecir. Al Señor no le duele ni le complica finalmente ello. Y se me hace tan interesante cómo estas iglesias se reúnen los lunes. Y no para generar una corriente denominacional como la hay para los sábados, sino finalmente en esa libertad tienen el anhelo y tienen el amor de finalmente reunirse. Entonces yo creo firmemente que todos los que estamos aquí debemos aprender a congregarnos, porque en ese sentido y en ese punto espiritual estamos reuniendo y estamos convocados, se está generando la asamblea, se está generando la reunión espiritual, se está generando la reunión de los santos y se va a cumplir finalmente muchas de las promesas que dicen las Escrituras. La Nueva Traducción Viviente en este salmo dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Usted le podrá poner las mejores alarmas a su carro y a su casa, y será en vano si Dios no está cuidando y protegiendo finalmente sus bienes y sus propiedades. Dice la traducción Lenguaje Actual, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Si bien entonces la palabra eclesia significa los llamados a salir, también la palabra eclesia significa entonces que cada uno de nosotros somos la iglesia. Durante mucho tiempo la gente se confundía por un tema conceptual. Por concepto, la iglesia es la unión de varios creyentes. Ahí estamos. Entonces durante mucho tiempo alguien nos preguntaba, oye, ¿a dónde vas?
No, pues voy a la iglesia. Pero lo que realmente queríamos decir, vamos al templo, ¿no? Vamos al local. En este momento que está la asamblea convocada, espiritualmente somos nosotros la iglesia de Cristo. Acompáñeme al Salmo 133, verso 1. Salmos capítulo 133, verso 1. Y ese es un buen punto para todos los que están aquí, para preguntarle, ¿a qué vino en esta mañana? ¿Para qué vino usted a esta mañana? Si usted no logra responder a qué vino y para qué vino a este lugar, yo le animo que le pida al Señor en oración revelación de para qué usted viene los días que le toque finalmente culto. Si usted viene por costumbre, ya tenemos un problema. Si usted vino por llenar un vacío religioso, ya tenemos un problema. Si usted vino porque no tenía otra cosa mejor que hacer, ya tenemos un problema. Si a usted lo trajeron a la fuerza, qué bueno. A mí me traían a la fuerza a la iglesia desde los 13 años, 14 años. Si no se le metía el diablo a mi hermano, se me metía a mí, o no sé si se me salía o se me metía. Siempre he estado confundido en esa parte. Pero gracias a que me forzaron, en algún momento tuve revelación finalmente de que una de las respuestas de a qué vine y para qué vine es para encontrarme con Dios junto con mis hermanos. ¿Usted se puede encontrar con Dios en su casa? La respuesta es sí. ¿Usted se puede encontrar con Dios en su cuarto? La respuesta es sí. ¿Se puede encontrar con Dios en la ruta? La respuesta es sí. ¿Se puede encontrar con Dios en el dentista? La respuesta es sí. El otro día me estaban sacando una muela y me conecté, me puse a orar y llegó un momento que se me olvidó que me estaban sacando la muela, ya me estaban sacando otra. Y estuve teniendo finalmente mi conversación con el Señor larga y tendida. Le decía al Señor, qué bueno que sí me entiendes todo lo que digo porque estoy medio hinchado y demás. Pero uno de los propósitos es encontrarnos con Dios. Y ojo, no es que no lo pueda encontrar en mi casa. Pero la palabra enseña que cuando nos juntamos 2 o 3, ahí Jehová va a manifestar algo en particular. Dice Salmos 127, 1, Salmos 133, 1, gracias. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero es clara la palabra. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me gustaría preguntarle si usted está en armonía. De hecho, la palabra es muy peculiar porque está en un sentido musical. Esto quiere decir que cada quien de los que estamos aquí, si lo quiere ver de esta manera, todos somos un instrumento. Hemos tenido un tiempo de alabanza, hemos tenido un tiempo de adoración, y usted con su instrumento nos pusimos en armonía todos. Cuando nos juntamos todos somos una gran orquesta. De por sí usted trae una música espiritual y cuando nos juntamos todos se vuelve una gran orquesta. Si a mí me dijera qué instrumento toco, a mí me gustaría tocar el violín en ese sentido espiritual. Entonces qué lindo es escuchar un violín, ¿no? Pero qué tal que usted es un saxofón, qué tal que usted es una guitarra. No, como dice ese viejo canto, esa triste guitarra que llora y llora. Yo espero que usted sea una guitarra de alegría, de armonía, de felicidad. Y qué lindo es entonces que como una gran orquesta espiritual venimos a levantar un canto de alabanza y adoración a nuestro Señor. Y una vez que nos vamos yendo cada quien a su casa, que continúe sonando esa misma música en su vida. Aprenda a reconocer finalmente que hay una música de Dios en usted. Y eso genera la armonía. Ahora, para llegar a esa armonía, requerimos que el Espíritu Santo nos dé amor para todos los que estamos aquí. ¿Cuántos quieren amor para amar a su prójimo? ¿Cuántos requieren paciencia para amar a su prójimo? ¿Cuántos requieren tolerancia para tolerar a su prójimo? Gloria a Dios, porque este es el lugar. Mire, siempre que hay un servicio tenemos una actividad. Dios va a tratar con su carácter a través de la bendición de la vida de alguien más. Quiero decirle que la iglesia es un lugar de entrenamiento, es un lugar de capacitación.
Y siempre que viene a la casa de Dios, Dios va a generar fricción para que en determinado momento desgastarlo, para que haya mejor armonía en este lugar. Ahora, muchas de las personas, como no les interesa trabajar en su carácter, apenas ven algo y salen huyendo de la iglesia. Fíjese, yo por mis cuentas he ido a predicar a más de 200 iglesias estos últimos años. Siempre que tengo la oportunidad de salir, visito 10, 15, 20 iglesias, algunas repetidas, otras nuevas. Pero quiero decirle que todas las iglesias son bien diferentes. Hay iglesias donde se inicia con la predicación, se cantan alabanzas y al último se recoge la ofrenda. Hay iglesias donde está el grupo de alabanza y después se le invita a los creyentes, hermanos, ¿quién ha preparado un canto para el Señor? Y pasa la gente al frente y entona cantos cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces son cultos de repente de 3 o 4 horas de mucha bendición. He ido a lugares donde lo primero llegando que se hace, se recoge la ofrenda. Cuando yo comencé a salir, se me hacía muy raro porque nosotros tenemos una liturgia, tenemos una dinámica muy peculiar. De hecho, de repente, si hay alguien que nos esté viendo que sea católico, pues se va a dar cuenta que somos diferentes también, como ellos llevan una liturgia diferente en todo el servicio que le prestan al Señor en ese día. Pero entonces, quiero decirle que iglesias perfectas no hay. Pero el hecho de que espiritualmente usted esté en este lugar, significa que Dios va a trabajar con lo que usted realmente requiere. Por eso hay gente que no le gusta la iglesia, finalmente se cambia de iglesia. Y yo creo que se cumple finalmente lo que en otros momentos he dicho. Es como en el tiempo de los jueces. En el tiempo que no había rey, cada quien hacía como mejor le parecía. Usted va a cierta iglesia y tienen una visión y tienen un llamado especial. Cada iglesia tiene un propósito y tiene un llamado especial, en particular la iglesia local. Yo conozco iglesias que son fortísimas en profecía, conozco iglesias que son fortísimas en doctrina, conozco iglesias fortísimas en misiones, iglesias fortísimas en alabanza y adoración, iglesias fortísimas en evangelismo, y cada uno finalmente está buscando hacer la voluntad del Señor. Y yo creo firmemente que en esta variedad es el propósito de Dios y la identidad de cada una de las iglesias locales. Pero a nivel iglesia universal, cuerpo espiritual de Cristo, todos los que estamos aquí tenemos un propósito y un llamado al ser parte finalmente de una iglesia. Este salmo a mí me gusta mucho porque dice lo siguiente: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Cuando nos reunimos como iglesia. Cuando nos reunimos como iglesia hay una bendición especial. Cuando usted no viene a la iglesia, usted se pierde la bendición especial de ese momento. No lo digo desde la condenación, ¿ok? Hay ocasiones que no se puede venir y usted sea libre en Jesús. Aquí nadie le va a juzgar, aquí nadie le va a criticar y tampoco le vamos a apodar el dominguero. Sí sabe, de hecho ese es un pequeño juicio que hay dentro de la iglesia. Están los que vienen entre semana y participan, y están los domingueros. No levanten la mano los domingueros, no es cierto. Pero aquí nosotros no tenemos esa expresión. Y si usted la tiene, paulatinamente vaya desarticulándola de su vocabulario. Aquí cada quien se hace responsable con el Señor, y cada quien en determinado momento requiere hacer esa oración que en algún momento yo hice: Señor, revélame el propósito de tu iglesia, muéstrame la importancia de tu iglesia. Y yo creo firmemente que Dios, a través de su Espíritu Santo, va a poder revelarle acerca de ese sentido de pertenencia que usted requiere tener acerca de la iglesia local y del cuerpo espiritual de Cristo. Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18 dice lo siguiente:
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjese que Reina y Valera hacen una buena chamba, pero yo he estado invitando desde hace años que usted lea otras interpretaciones de las Escrituras, precisamente por el tema nada más de vocabulario. Por vocabulario y por idioma, usted debe saber que las mismas palabras o conceptos de un idioma a otro idioma cambian. Hace muchos años me contaba un amigo que tuvo una novia alemana, que él le preguntó a esta novia alemana: oye, ¿cómo se dice te amo mucho en alemán? Y le contestó la novia: en alemán no existe algo como un te amo, sino algo como un te quiero, que es algo similar en el inglés. Tengo otro amigo que también le preguntó a una novia gringa: oye, ¿cómo te quiero decir que te amo, así como los mexicanos amamos? Y esta mujer le dijo: bueno, es que en inglés no hay algo así tampoco. A lo más es el I love you. En alemán se pronunciaría el te quiero mucho como un ich liebe dich, un te quiero mucho. Pero no hay similitud nada más por el puro idioma, o sea, no hay los mismos conceptos. En ese sentido quiero leerle una interpretación padrísima para que no vaya yo al griego a explicarle esta conversación que genera mucha confusión. La Biblia Jubileo 2000 dice sobre Mateo 16, 18 lo siguiente: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En griego, usted sabe que Simón se llama Simón, y después le ponen el nombre de Pedro, Petros, piedra pequeña. Pero fíjese la claridad que nos da esta versión: tú eres piedra pequeña, y sobre esta piedra grande edificaré mi iglesia. ¿De qué piedra grande está hablando? Del mismo Señor Jesucristo. Cuando nosotros conocemos el nombre del Señor, dice el Salmo 91, te pondré sobre esta roca, te pondré sobre este lugar seguro y vas a poder ver mi salvación. Jesucristo es esa piedra grande, es esa revelación. En el antiguo pacto no existe la iglesia. En un sentido espiritual existe, que es el propio pueblo de Israel. Pero por primera vez en el nuevo pacto aparece lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia. ¿De quiénes se forma por primera ocasión la iglesia? De dos tipos de personas: israelitas, que llegan a convertirse finalmente al Señor, y por el pueblo gentil. Por primera vez surge finalmente el concepto de iglesia, y es una de las revelaciones que recibió el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo es el que va a poner más adelante, lo voy a enseñar, temas de gobierno de la iglesia, temas de orden de iglesia, y vamos a examinar cómo en la carta a los Corintios, la iglesia en Corinto, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Galacia, Pablo comienza por revelación del Espíritu Santo a poner orden en cada una de ellas. Fíjese que independiente que la iglesia en Corinto es una iglesia carnal, sigue siendo una iglesia. Eso es interesante, ¿sabe? ¿Sabe por qué es una iglesia? Por el fundamento. Por eso cuando yo le digo que he ido a lugares donde no son iglesia, tiene que ver con que carecen del fundamento. Si no tienen el fundamento de Jesucristo, si no tienen el evangelio de la gracia, entonces no son iglesia y es otra cosa. Es un clon de una iglesia, es una imitación de una iglesia, es la fayuca de una iglesia, pero no es una iglesia. ¿Por qué? Primer punto, el fundamento. Hay muchas iglesias que su fundamento es la salvación por obras. Y yo sé que hay un montón de iglesias que creen en la salvación por gracia, pero sus resultados y sus frutos realmente creen en la salvación por obras. No tienen el fundamento de la gracia. Y no estoy hablando de la supergracia, que ese es un exceso de la doctrina. Estoy hablando simplemente del concepto de gracia, no de libertinaje y no del gran y famoso concepto de la supergracia. Nosotros creemos en la gracia de Jesús,
creemos que nosotros no nos podíamos salvar, creemos que Jesús vivió de manera completa y perfecta todas las escrituras, y gracias a que Jesús murió, tuvo una vida justa, una vida santa, y muere en la cruz del Calvario, ahora los que estamos aquí y hemos creído en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección, y ahora el Espíritu Santo nos dio revelación de ese sacrificio, descansamos en que usted y yo somos gente santa. ¿Cuántos santos hay acá? Que es una cualidad de gente que está en la iglesia, es gente santa, no por sus virtudes. Usted es santo y usted es santa por lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario, no por sus virtudes y no por su santidad. Yo he escuchado a muchos de los aparentes predicadores de la sana doctrina hace muchos años y hablan cosas que ni siquiera ellos viven. El hecho de que alguien diga que predica sana doctrina no necesariamente significa que predica sana doctrina. Yo desde que el Espíritu Santo me selló y habita en mí, yo entiendo perfectamente, porque tengo convicción de pecado, que soy un hombre pecador. Y no ando aparentando una santidad que la palabra dice: Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Usted es santo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús lo ve santo porque mira su sangre preciosa en usted. Entonces, el principal tema de estos lugares es que promueven una salvación por obras y no una salvación por gracia. Y hay otros lugares que promueven la salvación por supergracia, pero finalmente no por gracia. Nosotros que estamos acá sabemos que la salvación no se pierde por pecar, por ejemplo. Y eso es parte del fundamento que todo creyente debería tener y que no todo creyente tiene. Porque entonces están como los predicadores noventeros. Los predicadores noventeros decían: si Cristo viniese hoy, amén, ¿verdad? Que Cristo venga hoy. Preguntaban: ¿tú te vas o te quedas? Y entonces yo en esos años, cuando escuchaba, o sea, yo era un recién nacido en los 90s, y como bebé yo interpretaba lo que decían, pero yo me sentía condenado porque dije: chin, o sea, mentí, engañé, desobedecí a mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo decía: pues ya me cargó el payaso, ya me quedé, no me voy con Cristo. Pero si en ese sentido es que usted no está confiando en la gracia de Cristo. Cristo pagó el precio, hermanos. Si nos pudiésemos salvar nosotros, entonces ¿para qué vino Cristo? Que es parte del diálogo que tiene Pablo con la iglesia en Galacia. Por eso, cuando veamos los temas de cada una de las iglesias, y en particular de las 7 iglesias de Apocalipsis, lo interesante es que la iglesia de Corinto, Jesús la reconoce como iglesia, y a todas las del Nuevo Testamento se reconocen como iglesia. La iglesia en Roma, porque tienen un buen fundamento y requieren arreglar un montón de cosas. En este lugar hay un montón de cosas que arreglar, pero tenemos el fundamento de la gracia, el fundamento de que nosotros vivimos en santidad. Creo también en la santidad progresiva, por supuesto. Creo que en determinado momento el Espíritu Santo provoca en nosotros el apartarnos más fuerte del pecado. También creo, hermanos, que aquel que está pecando deliberadamente, en su momento va a venir la corrección de Dios, o puede venir un juicio de Dios. Creo perfectamente en las correcciones de Dios, porque yo mismo he sido disciplinado por parte de Dios, no por el hombre, sino por Dios. Las disciplinas del hombre pueden incomodar y doler, pero cuando Dios viene a disciplinar a alguien, lo disciplina desde el amor, desde la misericordia, pero viene disciplina, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de verdad, es un Dios de santidad, es un Dios de amor. Dios en sí mismo es perfecto en sus atributos. De repente nosotros como seres humanos, de repente nos sentimos muy sabios o nos sentimos muy justos. Nos encanta tener la razón. Codea al que está a tu lado y dile: oye, te están hablando a ti que te gusta tener la razón. Sí, porque de repente somos muy sabios y muy justos y estamos haciendo juicios de valor de todo y por todo. Y hoy mi punto es una reflexión no propiamente a criticar a los demás, sino que el Espíritu Santo
hable y ministre la vida de todas las personas. Yo he escuchado de iglesias que tienen un llamado y un propósito de capacitar gente y que la gente se vaya. A mí se me hace raro, pero como no soy parte de ahí, pues que Dios les hable acerca de su propósito y acerca de su llamado. La Biblia, la versión Sagradas Escrituras 1569 sobre este texto dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vea conmigo, yo soy una piedra. No le dije que se haga piedra, le dije, usted es una piedra. Y hay piedras de diferentes tamaños, pero esa es la alusión finalmente en un punto espiritual. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia y todas las piedras comienzan a ser apiladas y formadas, construimos en un sentido espiritual la casa de Dios. También el apóstol Pablo, a través de la revelación que le da el Señor, nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pregunta, ¿cómo está cuidando su templo? Yo creo que algo que nos pasa de repente como creyentes, y lo hablo por mi experiencia, cuando comencé a servir al Señor, yo abandoné todo cuidado de mi cuerpo. Aunque usted no lo crea, yo estoy aquí para contarle mi historia. Los que de repente conocen a mi hermano, saben que es un hombre de unos 90 y tantos, pesa 120 kilos, en algún momento ganó el Mr. Morelos en fisicoculturismo, porque en su momento dedicamos mucho tiempo a cuidar el templo, pero ese tiempo era desde la vanidad. Hoy debemos aprender a cuidar el templo desde responsabilidad. Dile al que está a tu lado, te hace falta cuidar tu templo, ya te vi. Sí, además también sea educado, porque de repente a mí se me acerca la gente y me dice, ay, oiga, como que anda un poquito muy descuidado. Pues ya me vi, yo también tengo espejo. O sea, tampoco requiero que me ande regalando eso, pero sí yo le animo a que cuide su templo. ¿Quiere estar mucho tiempo en este mundo con una salud bien? Páguese unas vitaminas, haga ejercicio. ¿Quiere vivir en bajos índices de estrés? Haga ejercicio, aunque su carne no quiera hacerlo. Terminando esta serie de la iglesia, voy a hablar acerca de enfermedades mentales de acuerdo a las Escrituras y cómo al Señor le interesa sanar la mente de todos los que estamos aquí. Ayer estuve dando un curso de maldiciones. Por ejemplo, hablaba de las profesiones y cómo las mismas profesiones hablan acerca de los malestares que hay en sus árboles generacionales. Hay gente, por ejemplo, que se dedica a las computadoras, a las máquinas, a arreglar cosas físicas, y ahí es muy simbólico, porque entonces no están trabajando relaciones sociales y están finalmente huyendo de ese contacto y de ese trabajo con los demás. Yo, por ejemplo, tengo claro que mi carrera la estudié por el tema de las injusticias que vienen de las maldiciones de mis antepasados. Les vieron la cara, hubo injusticias, y Dios en su infinita misericordia provoca que en nuestras generaciones se levante un abogado. Todos los que estudian psicología, hay temas de enfermedades mentales y que se está buscando solucionar, que alguien tome conciencia y que comience a tener hábitos saludables y demás. Por supuesto, estos son temas demasiado espirituales de repente y que requiere procesarle y pedirle al Señor, y además, como decía en este curso, hacer su libro de descendientes, su libro de antepasados, su familiograma, que es una de las herramientas que se ocupan finalmente para este tipo de enseñanzas. Dice entonces que Pedro es una piedra pequeña, pero Dios nos dice, tú eres también una piedra pequeña. Pero hay muchas veces que somos, no sé cuántos han visto las piedras de río. ¿Cuántos están de acuerdo que son bonitas las piedras de río? ¿Cuántos han visto esos TikTok de esos chinos que andan hasta cociendo las piedras? Ahí le meten piedra y todo. No sé si usted se ha comido algún caldo de piedra y que tiene que ver con piedras muy calientes que se meten al caldo.
para hacer hervir el caldo y ahí se siente medio tierroso. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le ha salido una piedrita en los frijoles? ¿O una piedrita en el arroz? Bueno, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Toda iglesia debe tener el fundamento de Jesucristo. Por eso estudiar cristología, o por eso estudiar soteriología, que es la doctrina de la salvación, es el fundamento. Conocer realmente el evangelio. Porque también hay lugares donde se aparenta ser iglesia, pero no se comparte realmente el evangelio. Se comparten estrategias de manipulación y de control, y como dice ese viejo y espiritual canto, falsas promesas de amor. Entonces están promoviendo algo que las escrituras no dicen. Ahora, probablemente por mi deformación académica como abogado, yo tengo un sistema de interpretación cuadrado, porque yo me dedico a interpretar la ley, códigos, leyes federales, locales. Yo veo diferente, porque precisamente estoy instruido para interpretar. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. De nueva cuenta, Cristo siendo el fundamento. De hecho, a nivel sectas, hay una regla básica para verificar si alguna corriente cristiana es secta o no. Tiene que ver con qué se piensa acerca de Jesús, cuál es la opinión de Dios Padre y qué se piensa acerca del Señor Jesucristo. Es decir, que la mayoría de denominaciones, llámense adventistas, presbiterianas, pentecostales, anabaptistas, pentecostales, neopentecostales, o cualquiera de los 7 grandes movimientos de las iglesias luteranas, anglicanas, etcétera, la mayoría de ellas, la iglesia bautista, coinciden en que finalmente tenemos una revelación similar ante estas 3 preguntas. ¿Qué piensan acerca de Dios Padre? ¿Qué piensan acerca de Dios Espíritu Santo? ¿Y qué piensan finalmente acerca de Jesucristo? Por eso, cuando alguien no reconoce que Jesús es Dios y que es el Señor, no está compartiendo entonces la misma fe. Yo tengo amigos bautistas, presbiterianos, de la mayoría de las denominaciones hemos platicado, pero normalmente con ellos platicamos de cosas en general, porque de antemano sabemos que a nivel doctrinal no creemos lo mismo. Pero eso no significa que vamos a andar hablando mal del cuerpo espiritual de Cristo, sino entendemos que tenemos una diferente comprensión de las escrituras. Por ejemplo, las iglesias bautistas no creen como nosotros en los dones del Espíritu Santo. ¿Creen en el Espíritu Santo? La respuesta es sí. ¿La iglesia presbiteriana cree en Dios Espíritu Santo? La respuesta es sí. Que en su doctrina crean diferente que nosotros, esa es una verdad, pero nos amamos, nos toleramos y sabemos que somos piedras que son de otra parte finalmente del cuerpo espiritual de Cristo. Yo creo que cada uno de los 7 movimientos mundiales cristianos han tenido una vital importancia, como en su momento el movimiento luterano la tuvo finalmente para todo el cuerpo espiritual de Cristo. Isaías 28:16 dice: por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. ¿De qué piedra del ángulo, de qué fundamento esta piedra preciosa es? Nuestro Señor Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Dice Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras? Si hay gente que nunca ha leído, por supuesto. Uno de los puntos importantes dentro de una iglesia, en mi opinión, según lo que yo alcanzo a comprender, es que en la iglesia se debe practicar la lectura de la palabra, una lectura sistemática. Yo me acuerdo, fíjese que este es mal de todo creyente nuevo. Yo me acuerdo que cuando empezaba a asistir a la iglesia,
yo tomaba la Biblia y decía, Dios, háblame. Y la abría en cualquier lugar. Y leía en una ocasión, Judas se ahorcó. Y decía, Dios, ¿qué me quieres decir? Digo, hoy entendería que Dios quiere que ahorque mi carne. Dile al que está a tu lado, ahorca tu carne. Si no, yo creo en esos tiempos. A mí, por ejemplo, en esos tiempos me encantaba leer Apocalipsis. ¿Qué entendía de Apocalipsis? Nada. Pero se me hacía algo así impresionante, ¿no? Todo lo que decía. No, hay que tener una lectura en disciplina, ordenada, sistemática, es decir, en un orden. Y normalmente lo que proponemos acá en la iglesia, cada año empezamos de otro punto, comenzamos Antiguo Pacto, comenzamos Nuevo Pacto. Este año no se pudo, pero el próximo lo vamos a hacer, de que vamos a leer y a comprar una Biblia cronológica. Estaba dando unas clases en un instituto bíblico y les hacía una pregunta: ¿cuál es el primer libro del Nuevo Pacto? No de acuerdo a Reina y Valera, pero el primer libro del Nuevo Pacto es Primer Carta a Tesalonicenses. Se me hace muy interesante que sea Primer Carta a Tesalonicenses, porque es el lugar donde se habla finalmente. Nosotros en este lugar que creemos en el arrebatamiento, habla del arrebatamiento por primera vez, cuando Cristo venga finalmente por su iglesia, antes de que comience la gran tribulación. Hay iglesias que son post-tribulacionistas, ellos creen y lo respetamos, porque tampoco vamos a hacer contiendas de doctrinas en determinado momento. Ellos creen que al final de que vengan los 28 juicios sobre la tierra, Cristo va a venir por ellos. Mateo 21:42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Fíjense lo que dice Primero de Reyes capítulo 6 verso 7. Cuando se edificó la casa, se está edificando un templo, Salomón está edificando la casa del Líbano y está edificando el primer templo. Pero dice esto muy espiritual: cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. De nueva cuenta está diciendo que ya traían piedras talladas, piedras trabajadas. Quiero decirle que toda esta semana Dios estuvo tallándolo, Dios estuvo puliéndolo, para que en este momento usted entre mejor finalmente a este edificio. No sé si ha visto de repente trabajar a los albañiles, pero hay algo en mi mente, que de repente no requieren un ladrillo o un tabicón y agarran su cuchara y le comienzan a pegar al punto de que la cortan. ¿Para qué? Para que embone mejor. Me gustaría preguntarle, ¿qué área de su vida Dios ha estado puliendo? No esta semana, sino probablemente toda la vida. Ando muy espiritual, como ese viejo canto que decía, toda la vida. O sea, y toda la vida Dios lo está trabajando en el mismo punto. ¿Qué ha sido insistente y qué pruebas han sido insistentes en su vida? Que usted finalmente es una piedra resistente, es una piedra dura. Pero quiero decirle, todos los que son piedra dura, no pica piedra, el pica piedra es otro. Pero si usted es piedra dura, prepárese para el martillo y el cincel. Fíjese cómo hay ladrillos que simplemente se toma la cuchara, chica o grande, y se corta. Pero hay otro tipo de piedra, como la del fundamento, la de la mampostería, la de las cadenas, etcétera, que requiere probablemente hasta una pulidora, que venga un rotomartillo, que venga algo grande, ¿no?, para quebrar. Yo le animo que sea piedra blandita, para que finalmente usted ocupe su lugar en el cuerpo espiritual de Cristo. Ahora es muy interesante que dice que traían las piedras y dentro del lugar donde se estaban colocando no sonaba ni martillo ni cincel. Eso es alusivo que, por ejemplo, en esta reunión como tal no hay un espacio para preguntas, no hay ruido.
Por eso nosotros tenemos los grupos familiares donde se puede hacer el ruido que usted quiera, usted le puede preguntar al líder, puede cuestionar al líder, y a mí al final me puede preguntar y me puede cuestionar todo lo que dije, va a ser bien. Pero por un tema de orden, en este momento, pues no se puede generar el ruido. De hecho, eso es parte de que Dios trabaja con todos nosotros para que en determinado momento nos unamos al cuerpo espiritual de Cristo como piedras que finalmente ya han sido talladas, ya han sido suavizadas. Dice Primero de Reyes 5:17, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Diga conmigo, soy una piedra costosa. Diga conmigo, no soy cualquier piedra. Somos piedras labradas y somos piedras que fueron traídas desde lejos para unirnos en un sentido espiritual. Fíjese, Gálatas capítulo 2 verso 9 dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Fíjese que hay gente que son piedras grandes, hay gente que es piedra chica, pero el punto es que sea cual fuera el tamaño y la dimensión, y como estos tres hombres que dice la Escritura que eran considerados columnas. A mí me da mucho gusto que cuando yo salgo a predicar a otro lado, como no soy una piedra fundamental en este lugar y Cristo sí lo es, entonces yo puedo salir y no se afecta finalmente nada de este edificio espiritual que unidos por el Espíritu Santo construimos la iglesia. Quiero decirle que si bien no somos indispensables, mucho menos yo, sí hay una importancia en el rol finalmente que a nosotros nos corresponde. Dile al que está a tu lado, no sería el culto igual si tú no hubieses venido. Sí, el hecho de que usted esté aquí en un sentido espiritual tiene una trascendencia importante. Qué bueno que usted que es guitarra, qué bueno que usted que es violonchelo, qué bueno que usted que es clarinete, viene y emite su sonido espiritual con toda esta orquesta. Y quiero concluir con esto. Primera carta a los Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Parte de este texto tiene que ver con el tribunal de Cristo también, que es otra enseñanza que está en las redes sociales. Pero si vamos a comenzar a edificar, Pablo dice algo interesante. Yo como perito arquitecto he estado viendo cómo sobreedifico. Pablo pone especial atención de que hay doctrinas importantes para el creyente. Yo de hecho en mi punto de vista hay doctrinas básicas, hay intermedias y hay avanzadas, y como dijo el apóstol Pedro, hay cosas que son difíciles de entender. Pero lo que requerimos hoy tener claro son dos cosas. Usted debe recordar que en este lugar usted tiene un lugar especial para Dios. Usted es parte de esta iglesia. Si usted como piedra no viene, nos deja un hueco y probablemente hasta pueda colapsar de repente, y hay que comenzar a edificar otra vez o sobreedificar lo que finalmente fue colapsado, porque no toma usted su lugar.
todos los que están aquí requieren pedirle al Señor, dame una revelación de pertenencia. Yo sé que algunos de ustedes de repente se sienten ignorados, se sienten rechazados, y ese es el área que al Señor le interesa rascarle. Y que finalmente usted se sienta parte de, no por mí, hermano, sino por parte de Dios. Porque el tema no somos los hombres o las mujeres, el tema es a nivel espiritual, y eso es solamente una revelación de nuestro Señor Jesús. Porque si nos quedamos a ese nivel de discernimiento carnal, donde fulano me hizo cara, donde fulano no me saluda, donde fulano como que siento que le cae mal, y luego hasta andamos alucinando, ¿no? Yo no conozco a nadie que sepa leer la mente, más que hasta el doctor Charles Xavier. Ese sí sabe leer la mente, es el doctor X de los mutantes, puede verlo ahí en las películas de Marvel. Pero si usted no es el mutante, entonces no puede leer la mente de los demás. No alucine, no interprete cosas que no están existiendo. Todos los que estamos aquí estamos en el fundamento de Jesucristo, y yo creo que este año en particular va a ser importante que continuemos edificando. Yo creo que en cierto punto ya tenemos un buen fundamento, pero le voy a decir algo, hacen falta piedras. Dile al que está a tu lado, hacen falta piedras. Todas las que están solteras, consíganse novio y tráiganse una piedra más, por lo menos. Yo sé que algunas tienen espíritu de carreta, no, tampoco se pasen. Nada más tráiganse una piedra más. Todo espíritu de carretilla fuera en el nombre del Señor. Pero podemos evangelizar. Quiero decirle que en un sentido espiritual esta congregación no está completa, porque hacen falta muchos que deben añadirse para ser salvos. Nos hacen falta espiritualmente unos buenos muros, unas buenas columnas. Yo quiero hacer un tragaluz grande en un sentido espiritual, que esté iluminado este lugar. Pero una de nuestras responsabilidades, todos como peritos arquitectos, es traer el material para que la casa de Dios siga siendo edificada. Y usted que me está viendo, de igual manera, lleve más piedras a la casa de Dios, porque dice la Escritura que se añadían cada día todos los que debían ser salvos, todos los que debían tener ese sentido de pertenencia en la casa de Dios. Esta casa, y sé que muchas casas espirituales, sé que hay muchos amigos pastores que ven estos videos, yo te animo a que sigas orando y clamando, porque el único que puede traer gente a la iglesia es Dios, y el único que puede añadir nuevas piedras a esta edificación es Dios. Yo siempre he dicho algo, en un sentido humano, cualquier pastor puede llenar su iglesia fácilmente. Yo veo las iglesias de Estados Unidos, y no lo digo desde el juicio, pero mucha gente en los Estados Unidos recibe donativos, recibe despensas, recibe un montón de apoyo. Y cuando se enteran que la iglesia va a repartir esto, se llena. Cuando saben que hay comida, se llena. Pero si se han dado cuenta, mucha gente no se queda, porque no se trata de que los compremos, se trata de que los manipulemos, sino se trata que Dios que traiga esa revelación de que Jesucristo murió y de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y esa revelación de salvación, esa revelación de vida eterna, hace que la gente se incluya en el cuerpo espiritual de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, danos una revelación de tu iglesia a todos los que estamos aquí. Revélame a mí también la iglesia, Señor. Hoy he escuchado y hemos escuchado acerca de que la iglesia la formamos todos los que estamos aquí. Somos el cuerpo espiritual de Cristo. Y tu palabra dice que nadie hiere o lastima su propio cuerpo, pero hemos llegado a lastimar y hemos llegado a herir también a otros, porque no hemos tenido la revelación de que somos un solo cuerpo. Hemos hablado mal de otras iglesias, de otros pastores, porque no llegamos a comprender que tienes un propósito para cada una de ellas, un propósito lindo, un propósito diferente, porque finalmente tú eres el Dios de todo y tú haces en tu soberanía como tú quieres, Señor. Revélame a mí, Padre Celestial, el amar a la iglesia, Señor. Revela a mis hermanos la iglesia y el lugar que ellos tienen en este lugar.
Revela, Señor, que en la iglesia hay capacitación, hay edificación, como tú mismo lo dijiste, Señor. Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, va a crecer, va a avanzar mi iglesia. Dios, edifícanos. Haznos la piedra adecuada en medio de esta construcción, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, que bajo esta revelación de tu Espíritu Santo que te estamos rogando, la consecuencia de ponernos en nuestro lugar es que venga un crecimiento. En el nombre de Jesús, bendigo las diferentes iglesias en Cuernavaca. Bendigo las iglesias en el estado de Morelos. Bendigo las iglesias en México, en Estados Unidos, en Canadá, Señor. En Guatemala, en Belice, hacia Latinoamérica. Y que cada una de estas iglesias podamos tener esa revelación del tipo de piedra que somos en medio de esta maravillosa construcción que es el cuerpo espiritual de Cristo. Danos amor por nuestra iglesia, Señor, que es tuya. Permítenos tomar el lugar que nos corresponde. Te pido en el nombre de Jesús que traigas orden a cada uno de los que están aquí en su vida. Dame orden en mi vida también a mí, Señor, por favor. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que nos acompañó, qué bueno que me acompañó en esta enseñanza. Tome tiempo para orar y nos vemos en la siguiente enseñanza. Tenga el mejor día de su vida y que el Señor le bendiga. Hermanos, por hoy terminamos y quisiera preguntarte qué es lo que aprendiste en este en vivo. Estoy segura que hoy Dios habló a tu vida, así que este aprendizaje llévalo a cabo. Te doy muchas gracias por estar en esta transmisión en vivo. Déjanos tu comentario y comparte este en vivo con otros amigos. Nos vemos pronto.